Estamos en la isla de La Gomera, la isla colombina por excelencia. La antigüedad de esta isla enmascara su procedencia volcánica. Aquí se conservan unos bosques de laurisilva únicos, gracias a la humedad que viene por los vientos alisios. Estamos en el Parque Nacional de Gara-Jonay. La leyenda popular dice que Gara y Jonay, dos amantes perseguidos a causa de su amor, se inmolaron en la mayor elevación de la isla y con ello sellaron para siempre el nombre de este paraje, que hoy es un parque nacional reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. La pequeña isla de La Gomera, una de las más occidentales de las Canarias, reúne en sus poco más de 370 kilómetros cuadrados un considerable muestrario de paisajes y contrastes climáticos. La llegada de los europeos en el siglo XV supuso grandes cambios para la isla, que mientras veía cómo se modificaban sus primitivos paisajes, se convertía en parada obligatoria para las rutas que se dirigían hacia las recién descubiertas tierras americanas. La Gomera es una de las islas más antiguas de Canarias. En ella no se manifiestan paisajes volcánicos recientes. Su relieve es extraordinariamente abrupto, surcado por profundísimos barrancos excavados por una intensa acción erosiva no interrumpida por la actividad volcánica durante los 2 últimos millones de años. Sus cumbres están cubiertas por un espeso tapiz vegetal que en determinados parajes adquiere la naturaleza de auténtica selva. Pero además, las espesas selvas de Gara-Jonay se sustentan en un característico fenómeno atmosférico propio de estas islas sorprendentes, el mar de nubes. Gigantescas masas cargadas de humedad que, empujadas por los vientos alisios, parecen ostentar vida propia y avanzan engullendo las crestas y los valles con un abrazo neblinoso. En estas condiciones particulares de humedad y temperatura se desarrolla el más preciado tesoro de esta isla recoleta y verde, la laurisilva, un bosque umbrío, misterioso, siempre envuelto en nieblas, donde habitan singulares plantas y en el que impera la humedad y el olor a hojarasca. Una reliquia viviente de la era terciaria, cuando en condiciones ambientales semejantes a las de Gara-Jonay, los bosques lauroides se extendían por amplias regiones de África y Europa. Actualmente el Parque Nacional de Gara-Jonay es el mejor ejemplo de este tipo de selva siempre verde en Canarias. Todo un privilegio que merece el más comprometido esfuerzo de conservación. ¿Por qué el Parque Nacional de Gara-Jonay fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO? Pues porque no en vano protege la mejor masa de laurisilva macaronésica, que es la que se encuentra tanto en Canarias como en Madeira y en Azores, y porque es un parque nacional que el estado de conservación en el que se encuentra pues tanto la flora como la fauna es excepcional, ¿no? Los habitantes de la isla conservaron su monte y hoy en día pues es un legado que nos han dejado para todas las generaciones futuras, ¿no? ¿Esta selva es muy antigua? Probablemente, yo creo, a lo mejor me excedo un poco, pero yo creo que Gara-Jonay es quizá el bosque más antiguo de Europa. Hay que tener en cuenta que la laurisilva tiene millones de años de antigüedad, ¿no? Y de hecho, La Gomera es la isla que lleva más tiempo sin experimentar vulcanismo, por lo tanto, seguramente esto que vemos aquí pues lleva con el mismo aspecto millones de años, ¿no? El Monteverde del Parque Nacional es un bosque antiguo, que ha quedado al margen de los avatares climáticos causantes de la desaparición de estas peculiares formaciones en su primitiva área de distribución.
Favorecida por una elevada humedad y temperaturas benignas a lo largo de todo el año, la laurisilva es un escenario exuberante donde abundan los hongos, los musgos, los líquenes, los helechos y, en menor medida, las plantas trepadoras. Los árboles cuyas hojas son perennes, de mediano tamaño y lustrosas, llegan a alcanzar un porte considerable en las zonas más favorables. El brezo es un matorral que en Europa, en la cuenca mediterránea, no alcanza un porte arbustivo de más de 1,5 metros, 2 metros. En cambio aquí, en la laurisilva de Garajonay, tenemos brezos como este, de 15, 20 y hasta 25 metros, siendo el único lugar del mundo en que existe. Dependiendo de la humedad que reciban, se pueden diferenciar en Garajonay diferentes tipos de bosque, desde el húmedo monteverde de algunas laderas y fondos de valle hasta el brezal de las cumbres. En cualquier caso, las espesuras del parque actúan frente a las masas de nubes que con frecuencia las envuelven como verdaderas esponjas que provocan la precipitación de la humedad, produciendo el fenómeno conocido como lluvia horizontal, de capital importancia para la pervivencia de estas reliquias biológicas. Indudablemente, uno de los valores ambientales más notables y conocidos del Parque Nacional de Garajonay es su extraordinaria diversidad botánica. En este mundo de nieblas, suelos mullidos y escarpes rocosos se han descrito más de 1.800 especies vegetales, de las que una buena porción constituyen valiosos endemismos, muchos de los cuales son exclusivos del Parque Nacional, en tanto que otros lo son de Canarias o de la región macaronésica. Formando parte de las espesas selvas de tiles, viñátigos, barbusanos, madroños, fallas, aceviños y laureles, pero también en roques y escarpes rocosos, encontramos centenares de especies de los más variados portes y aspectos. Jaras de los roques, tabaíbas de monte, vejeques, bicácaros, granadillos, arcilas, naranjos salvajes, malfuradas, alelíes, son algunas de las variadas especies que componen las diferentes comunidades vegetales del Parque Nacional. La abrumadora diversidad biológica que representan las sorprendentes formaciones vegetales de Garajonay, su conservación y cuidado, constituyen, como no podía ser de otra manera, algunas de las prioridades en la gestión de este espacio protegido. Una de las principales preocupaciones del Parque Nacional, de la dirección del Parque Nacional de Garajonay, es la recuperación de la flora endémica. ¿Qué hacen ustedes para conservarla, recuperarla y después
plantarla? Pues para llegar a lo que es el trabajo de vivero tenemos que pasar primero por una serie de fases. La primera sería pues el corte controlado de forma paulatina en las zonas degradadas, unas zonas que fueron afectadas por los años 60 por la administración forestal del momento. Una vez efectuada la corta paulatina, se establecería la plantación de especies autóctonas, especies endémicas de la flora canaria. Y posteriormente, pues en otoño, se implantan las bandejas y entonces se espera que la germinación ocurra más o menos en primavera. Aquí básicamente la repoblación fundamental es de falla y brezo. Contemplando estos magníficos brezales, podríamos llegar a creer que la mano del hombre jamás ha intervenido en Garajonay. Nada más lejos de la realidad. Durante siglos, los gomeros han explotado su selva con esmero y buen sentido, lo que ha permitido que llegara hasta nuestros días en tan buen estado. Sin embargo, durante el siglo pasado, algunas intervenciones bastante desafortunadas, como la plantación de pinos y eucaliptos, transformaron amplias extensiones del Monte Gomero, que hoy forman parte del Parque Nacional. Actualmente se están realizando por parte de los gestores del parque, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias un importante esfuerzo de erradicación controlada de las plantaciones de especies foráneas, a la par que se potencia la regeneración de la laurisilva y la recuperación de áreas degradadas en taludes y márgenes de caminos. Un trabajo arduo y lento, pero sin duda necesario para cerrar viejas heridas en el paisaje. Con el tiempo, estos frágiles plantones de especies autóctonas llegarán a convertirse en un bosque maduro, diverso y mágico.